Muy buenos días. Dios continúe bendiciendo su vida y familia en el nombre poderoso de Jesús. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, en la ciudad de Sincelejo, Sucre, les bendecimos y les damos la bienvenida en esta mañana de ayuno. En esta mañana le damos gracias a Dios por la oportunidad que les da el ministerio de jóvenes, Juventud Decidida en Cristo, de nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, para dirigir esta semana de ayunos. Qué bendición tan grande hemos tenido en esta semana y creo que Dios se sigue glorificando en nuestras vidas. A los que estamos en este lugar, Dios nos sigue bendiciendo, a los que están conectados y atentos allí a las diferentes transmisiones y a estos ayunos y participa en casa o donde se encuentra, también hay bendición de parte de Dios. Amén. En esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Yo le invito para que usted se ubique en esta mañana en el libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Oremos en esta mañana una vez más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y anhelamos, Señor, que esta palabra quede en nuestros corazones como un sello para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate y habla nuestras vidas, Señor. Convéncenos, cámbianos y transfórmanos por el poder de tu palabra. Amén y amén. ¿Sabe? Josué, un joven con propósito, un joven a quien Dios había escogido. Amén. Nos deja una gran enseñanza y es que la fidelidad a Dios nos conduce a grandes propósitos. Amén. Nos conduce a la victoria y a muchos triunfos que ni siquiera hemos pensado obtener en nuestra vida. La fidelidad. Y la fidelidad no es probada en un día, semanas, en un año. Dios prueba nuestra fidelidad durante mucho tiempo. Amén. Se necesita mucho tiempo para saber si un siervo es fiel o no. Se necesitan muchos años para distinguir la fidelidad de una persona. Amén. Porque vemos que Josué era un joven y estaba allí acompañando siempre a su líder Moisés. Amén. Aquel a quien Dios le encargó la gran tarea de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y Josué estaba viendo
cómo era el comportamiento y el amor de Moisés hacia Dios, cómo era el proceder de este varón de Dios, tan estimado en las manos del Señor. Josué miraba el proceder de Moisés, un proceder correcto delante de Dios. Moisés, un hombre también esforzado, valiente. Amén. Josué estaba aprendiendo de este gran líder que hasta hoy marca la historia, nuestra vida. El pueblo de Israel fue libre, fue bendecido porque tuvo también este gran líder. Amén, como lo fue Moisés. Y Josué estaba allí viendo cómo Dios se glorificaba en su pueblo, en Moisés. Y todo lo que Moisés hacía era bendecido por el Señor, veía el respaldo de Dios. Josué había conocido a Dios. Amén. El poder de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios, de ese Dios grande y todopoderoso. Josué estaba atento, Josué estaba observando, Josué estaba aprendiendo. Así hoy Dios también pone personas, líderes, pastores, de los cuales usted y yo podemos aprender. Y Dios nos invita siempre a retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Y sabe, Josué aprendía siempre de ese gran amor y de esa fidelidad que Moisés sentía hacia Dios. Josué aprendía siempre sobre la búsqueda tan importante hacia Dios. Amén. Porque Moisés era un varón que buscaba el rostro de Dios, buscaba la presencia de Dios, era amigo de Dios. Todo esto lo estaba aprendiendo Josué. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros hoy? ¿Será que nosotros también aprendemos ese amor, de esa fidelidad que muestran nuestros líderes, nuestros pastores, las personas que Dios ha puesto para que nuestro ministerio crezca? ¿Será que nosotros estamos tomando ese ejemplo? ¿Será que nosotros estamos tomando el ejemplo que nos dejó Jesús? Amén. Porque sí tenemos a alguien a quien imitar. ¿Sabe? El apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Sí tenemos a quien imitar. Y es a Jesús. Amén. De Jesús aprendemos la entrega, la misericordia, el amor, el perdón. Amén. Por la humanidad, por las almas, por las familias. Eso aprendemos de Jesús. De nuestros líderes podemos aprender la entrega, el amor, el sacrificio, la pasión y compasión también por las almas. La búsqueda a Dios. Amén. Josué estaba viendo todas estas cualidades en Moisés. Y estaba viendo también cómo Dios respaldó al pueblo, cómo Dios respaldó a Moisés, cómo Dios hacía milagros y proezas en medio de su pueblo, cómo la presencia de Dios estaba con el pueblo y estaba con Moisés. Amén. Pero dice la palabra de Dios que Moisés muere, ¿verdad? Y entonces Dios le dice a Josué, ya es tiempo de que te levantes, es tiempo ya de que sigas con la tarea, que continúes con esa tarea que Moisés había iniciado. Amén. Entonces Dios allí empieza a darle unas instrucciones a Josué. Y dentro de esas instrucciones Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué, un joven que estaba haciendo las cosas bien, pero Dios sabía que él podía dar más. Dios sabe que usted y yo podemos dar más de lo que estamos dando. Podemos tener una mayor búsqueda, podemos tener una mayor entrega, podemos ser fieles totalmente a Él. Dios ve todas estas cosas. Y Dios le dice a Josué, mira que te mando, que te esfuerces. Es necesario esforzarnos en los caminos de Dios. Durante esta semana de ayuno nos hemos tenido que esforzar. Hemos tenido que darle la prioridad a Dios, buscar a Dios, anticipar labores para estar en la casa de Dios, para estar atentos a estos ayunos. Hemos tenido que sacrificar cosas. Amén.
Y eso hace parte del esfuerzo, el sacrificio. Amén. Dios quiere que usted y yo seamos valientes. Amén, ante las circunstancias. Esfuerzo y valentía. Que podamos afrontar las situaciones, las circunstancias, las adversidades. Y que nada se oponga al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Porque es la voluntad de Dios que ayunemos. Es la voluntad de Dios que busquemos su rostro, que busquemos su presencia. Josué estaba haciendo las cosas bien cuando Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En ese momento Dios quería más de Josué, pero Dios también le estaba advirtiendo sobre las grandes luchas, sobre las grandes circunstancias y enemigos que se le iban a presentar en el camino. Amén. Dios también lo estaba preparando a él para que en el momento en el cual él se viera frente a esas situaciones tan adversas, porque sabe, Josué se tuvo que enfrentar a enemigos. Josué se tuvo que enfrentar a ejércitos que humanamente eran indestructibles. Pero Dios le había dicho a Josué que así como estuvo con Moisés, estaría también con él. Y aunque los enemigos fuesen humanamente indestructibles, Dios le estaba diciendo a Josué, conmigo eres más que vencedor. Conmigo lo vas a lograr. Conmigo vas a triunfar. Conmigo vas a cumplir el propósito. Y había un propósito de Dios y era que su pueblo fuera introducido en la tierra prometida. A la tierra que fluye leche y miel. Amén. Ese era el propósito de Dios. Y mire la tarea que tenía Josué. Y Dios iba a probar entonces la fidelidad de Josué. Dios prueba nuestra fidelidad. Amén. ¿Usted cree que en ese tiempo no habían otros jóvenes o personas que dedicaban su tiempo, sus ratos libres a hacer otras cosas que de pronto no agradaban a Dios? Claro que la había. Porque en todo tiempo ha habido gente que ama a Dios y gente que desprecia la presencia de Dios. ¿Sabe? Allí en el mismo pueblo había gente que murmuraba, que se quejaba, que hablaban, decían tantas cosas, renegaban de Dios, de los líderes. También habían otros jóvenes allí, también habían otras personas allí. Amén, que no estaban haciendo lo que agradaba a Dios. Pero Josué estaba marcado, señalado y se había apartado para Dios, para servirle al Señor. Amén. Y Josué decidió ser fiel a Dios. No importaba si el pueblo muchas veces era idólatra. No importaba si el pueblo muchas veces renegaba, se quejaba, murmuraban, se detenían. ¿Sabe? Josué decidió ser fiel a Dios en todo tiempo, en todo momento. Amén. Y así hoy Dios está llamando a una juventud y está llamando a hijos e hijas fieles a Dios, fieles al Señor, fieles al llamado, fieles al propósito que ya Dios ha establecido. Dios está llamando a un pueblo fiel a Él. ¿Sabe? Cuando caminamos en fidelidad a Dios, Josué fue fiel a su líder Moisés. Y también en el momento en el que Dios le habla a Josué, empezó él a caminar en fidelidad a Dios. Amén. Es la primera vez que Josué habla con Dios. Dios le habla directamente a Josué. Amén. Dios había hablado primeramente a Moisés, pero en este momento vemos que Dios se dirige a Josué. Porque Dios tiene un tiempo preparado. Dios tiene un tiempo señalado. Ya Dios había mirado en Josué la fidelidad, el amor, la entrega, la capacidad. Lo único que necesitaba Josué en ese momento era el respaldo de Dios. Y Dios se lo estaba ofreciendo porque Él le dijo, mi presencia irá contigo, así como estuve con Moisés. Amén. Y Dios le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente. Y vivimos hoy en una sociedad donde Dios nos llama también a ser esforzados, a ser valientes.
a dar más de lo que estamos dando, a buscar más a Dios de lo que lo estamos haciendo, a permanecer fiel, no importando la circunstancia, la situación, lo que se presente, las tradiciones. ¿Sabe? En los momentos donde el mundo, la sociedad vive sumergida en tradiciones, en fiestas paganas, en cosas que no agradan al mundo, allí Dios también prueba nuestra fidelidad. Allí Dios también observa si nosotros somos fieles a Él o somos fieles a las amistades, a la familia, al mundo, a las tradiciones. Amén. Dios prueba nuestra fidelidad. Dios prueba nuestro amor, nuestra entrega. Por eso le digo, la fidelidad es algo que lo demostramos en el transcurso de los años, en el transcurso de nuestra vida cristiana, en este tiempo que Dios nos ha llamado. Amén. Dios nos va probando en cada etapa de nuestra vida. En medio de las pruebas, Dios está mirando nuestro proceder. Amén. Mire que dice la palabra de Dios que Dios mismo permitía situaciones difíciles, pruebas en la vida del pueblo de Israel para ver lo que había en su corazón. ¿Sabe? Las pruebas, el desierto, las dificultades, las aflicciones, Dios las permite para que usted y yo revelemos y sepamos, porque Dios sabe lo que hay en el corazón. Pero muchas veces nosotros no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Y es en medio de las pruebas que usted y yo conocemos lo que hay en nuestro interior. En medio de los desiertos, las pruebas y las luchas, usted y yo hacemos cosas que nunca pensamos. Cosas buenas o cosas malas. En medio de las pruebas, de los desiertos, las dificultades, ustedes y yo podemos decidir o sumergirnos en la presencia de Dios, o podemos decidir alejarnos más de Dios, renegar, murmurar, quejarnos. Usted y yo decidimos. Y usted y yo vemos el fruto que damos. Cuando la prueba pasa, usted dice, bueno, yo lo que hice fue aferrarme más a Dios. O usted dice, en este tiempo no me porté bien con Dios, me quejé, renegué, le hice tantas preguntas a Dios y Dios me ha dado la victoria, y nos damos cuenta que no tuvimos un buen proceder ante nuestro Salvador, ante nuestro ayudador, ante aquel que nos llamó para estar con nosotros en todo momento y en todo lugar. Amén. Dios le da instrucciones a Josué, le dice, esfuérzate, sé valiente, porque tú, oiga, Dios le dice, tú repartirás a este pueblo la heredad que había prometido a Moisés que le daría a su pueblo. Amén. Dios lo señaló. Así Dios nos ha señalado, nos ha escogido para un propósito específico. Amén. Dios nos ha escogido, pero Dios prueba nuestra fidelidad y Dios nos invita a serle fiel a Él, no al mundo, no a los amigos, no a la familia. Dios nos invita a serle fiel a Él. Amén. A eso Dios nos invita. Y Dios sigue dándole instrucciones a Josué. Repetidamente le dice, esfuérzate y sé valiente. Luego le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Era algo que Josué debía tener en cuenta. Y era la ley del Señor. Los mandamientos, los preceptos o estatutos que Dios había establecido para su pueblo. Hoy también, a través de la Biblia, Dios nos enseña cómo debe ser nuestro proceder, nuestro vivir, nuestro comportamiento en la iglesia, en el hogar, en el ministerio, en la sociedad, donde nos encontremos. Dios nos enseña cómo debe ser nuestra vida y nuestro comportamiento como cristianos, como hijos de Él, como representantes de Él. ¿Sabe? Josué era un representante
de Dios aquí en la tierra. Amén, para darle victoria a su pueblo. Así usted y yo también somos ministros, somos representantes de un Dios grande y todopoderoso, y Dios cumplirá muchos propósitos a través de nosotros, pero es necesario serle fiel a Él. Entonces Dios le estaba dando una instrucción de mucha victoria al pueblo, a Josué, y es la palabra de Dios. Amén. Hoy Dios también nos invita a escudriñar su palabra, a tenerla en cuenta, a meditar en ella día y noche. Amén. Día y noche usted y yo podemos escudriñar, leer y meditar en la palabra de Dios. Y mire que hay una garantía, hay una promesa. Amén. Cuando usted y yo meditamos en la palabra de Dios, y es esa misma promesa que Dios le da a Josué y le dice: si tú meditas en la palabra, si tú guardas la ley, si tú estás allí día y noche escudriñando, entonces, después de guardar esta palabra, porque no es solamente leerla, conocerla, escudriñarla, creerla, no es solamente saber la palabra, sino obedecerla. Amén. Es importante conocer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, pero sobre todo obedecerla. De nada sirve que estemos llenos del conocimiento de la palabra de Dios. De nada sirve que usted y yo escudriñemos, meditemos y no la pongamos por obra. ¿De qué sirve hacer todo esto? Dios quiere que guardemos su palabra, que la obedezcamos, que la pongamos por obra. Y entonces mire la promesa que hay. Y es que, ¿sabe qué le iba a acontecer a Josué por guardar la palabra, por obedecerla? Dios mismo, ¿sabe? Prometió que él sería próspero. Pero ¿quién iba a hacer prosperar el camino de Josué? Él mismo. Su misma obediencia a Dios. Entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién lo iba a prosperar? ¿Quién es responsable de que usted y yo prosperemos en los caminos de Dios? En la vida, nosotros mismos. Somos responsables de la prosperidad, de la bendición, de la victoria. Somos responsables si obedecemos. Amén. Entonces Dios nos invita a ser obedientes a su palabra. Y nosotros mismos haremos prosperar nuestro camino. Nosotros mismos haremos prosperar nuestra vida. Amén. Hay gente que habla de la suerte. Creen en la suerte. Y piensa que su futuro está en la suerte. Pero sabe, Dios nos enseña que usted y yo somos bendecidos si lo obedecemos. Si guardamos sus mandamientos, no dependemos de la suerte. Amén, dependemos de nuestra obediencia y de un Dios grande y poderoso que nos ha llamado para grandes cosas. Amén. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Si obedecemos a Dios, todo lo que hacemos y emprendemos nos saldrá bien. Hay gente que no le salen bien las cosas porque no honran a Dios, porque no honran a sus padres, porque no obedecen la palabra del Señor, porque no son fieles a Dios y quieren que les vaya bien en el hogar, en el empleo, en los estudios, en los planes y proyectos que tienen, pero no son obedientes. Entonces ellos mismos están siendo tropiezos para la bendición que Dios quiere darle, porque es que Dios quiere y puede bendecirnos. Pero nosotros nos oponemos con nuestro comportamiento a la bendición que Dios nos quiere dar. Luego le dice Dios nuevamente a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas. Oiga, otra instrucción. Dios le había dicho a Josué, a este joven fiel, valiente, le había dicho: esfuérzate, sé valiente, medita en la palabra y obedécela. Pero también le dice: no temas, ni desmayes. Como creyentes muchas veces vamos a sentir temor. Muchas veces vamos a sentir temor. Pero hay que desechar el temor.
Cuando éste llega a nuestra vida, debemos desecharlo. Y si nosotros escudriñamos la palabra, meditamos en ella, nos apropiamos de ella, de las promesas de Dios, tenemos la herramienta para desechar el temor, porque Dios nos da promesas. Dios nos dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos ha prometido un respaldo grande, un respaldo incomparable. Y es así que usted y yo podemos desechar el temor. Dios le dice a Josué, no temas ni desmayes. Es decir, desecha el temor y no te rindas. Amén. Dios no quiere que nosotros nos rindamos ante las circunstancias, ante las pruebas, ante los enemigos, ante la adversidad o en el desierto más grande que estemos pasando. No nos podemos rendir, no nos podemos detener, no nos podemos poner a mirar atrás. Amén. Porque hay mucha gente que se detiene y mira atrás. Y Dios quiere que usted y yo tengamos nuestra mirada puesta en Él. Amén. En sus promesas, en lo que nos ha dicho, en lo que nos ha enseñado, en lo que ha preparado para nosotros. Debemos caminar por fe y no por vista. Amén. Y Dios le dice a Josué, no temas, ni desmayes. Amén. Cuando dejamos que el temor se apodere de nosotros, el segundo paso es rendirnos. Amén. El temor nos paraliza. Entonces, si hemos sentido temor, si lo estamos sintiendo en medio de estas luchas y pruebas, desechemos ese temor. Confiemos en el Dios de nuestra salvación. Él es más grande que los opositores. Es más grande que las deudas. Es más grande que esa enfermedad. Es más grande que esa dificultad por la cual usted está atravesando. Su poder es mayor. Tenemos un Dios supremo que nos ayuda. Y mire lo que Él le dice a Josué, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y qué lindo saber que Dios está con nosotros, que Él nos ayuda, que Él nos defiende, que Él nos protege, que Él nos prospera, que Él nos respalda y que hay una tierra prometida, la cual nos espera. Una tierra que fluye leche y miel, a la cual Dios nos llevará. Si somos obedientes a Él, porque es que todo el mundo no va para la tierra prometida. Del pueblo de Israel muchos se quedaron en el camino, no llegaron. Fueron rebeldes, desobedientes e infieles. Amén. Pero yo creo que usted y yo somos de esos hijos que Dios ha señalado, los cuales veremos, entraremos a esa tierra que Dios nos ha prometido. Amén. Disfrutaremos de la bendición de Dios aquí en la tierra y disfrutaremos de las moradas celestiales que el mismo Jesús ha preparado para nosotros. Pero hay requisitos, esfuerzo y valentía. Sí podemos dar más de lo que estamos dando. Sí podemos hacerle frente a las luchas y a las pruebas. Sí podemos disponernos para escudriñar la palabra del Señor y obedecerla. Porque sabe, el salmista dijo, los mandamientos de Dios no son gravosos. Y sabe que dijo también, el hacer el bien me ha agradado. Entonces, no es difícil obedecer la palabra. Y es agradable hacer la voluntad del Señor. Entonces, esfuerzo, valentía, obediencia. Amén. Desechar el temor. Caminar por fe, creyéndole a Dios. Son las instrucciones que Dios tiene para nosotros. Y qué lindo es caminar de la mano de Dios. Y aunque en los momentos más difíciles Dios guarda silencio, aunque en los momentos más adversos no veamos a Dios, Él está allí porque Él lo ha prometido.
Él ha prometido estar con nosotros. ¿Sabe? A veces en las luchas y pruebas, en los desiertos, ni siquiera sentimos la presencia de Dios. Pero Él está allí porque Él lo ha prometido. Y dice, estaré contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que estemos. Y en medio de las pruebas. Y en el desierto más grande, Dios está con nosotros. Él no nos ha dejado. No nos ha desamparado. Pero Él prueba nuestra fidelidad. Él sabe cómo hablamos, nos comportamos y cómo pensamos en medio de las aflicciones que Él mismo permite. Porque Él pudiera librarnos de los desiertos, de las luchas, de las pruebas, de las aflicciones. Él pudiera librarnos. Pero Él tiene que probar nuestra fidelidad, nuestro amor a Él. Él tiene que moldearnos. ¿Sabe? Hay personas que si no son moldeadas, y si no son afligidas, se llenan de orgullo, de altivez, de prepotencia. Y es por eso que muchas veces Dios permite luchas, dificultades, pruebas y aflicciones para que ese carácter mengue, para que ese yo mengue cada día y Él pueda crecer en nosotros. Porque si estamos libres de las dificultades, de las pruebas, llega el orgullo y pensamos que logramos la victoria por nuestras propias fuerzas, nuestro propio conocimiento, y no es así. Amén. Debemos reconocer a Dios en todo tiempo y en todo momento. Josué supo que quien le dio la victoria a Moisés y a su pueblo fue Dios. Y él también pudo ver cómo Dios era quien le daba la victoria, el triunfo, el éxito. Amén. Que fue Dios. No fue la entereza de Josué. No fue sus fuerzas. Fue la voluntad de Dios premiando su fidelidad. Amén. Dios nos invita a ser fieles en todo momento, en todo tiempo. Aun cuando nuestros líderes y pastores no nos vean, aun cuando el mundo que nos conoce no nos ve, usted y yo estamos llamados a ser fiel. Cuando no nos estén viendo, cuando solamente Dios nos está mirando, Él nos invita a ser y permanecer fieles a Él. Amén. Ser sinceros, transparentes con el Dios de nuestra salvación. Amén. Para eso Dios nos ha llamado. Y mire, Josué recibió, atesoró y obedeció a todas estas instrucciones que Dios le dio, porque él tuvo que enfrentarse a ejércitos, a grandes enemigos que eran humanamente imposibles de destruir, de derribar, de vencer. Pero ciertamente, si usted y yo seguimos leyendo el libro de Josué, nos damos cuenta que Josué fue un hombre fiel. Y la fidelidad de Josué, el amor, la entrega y la disposición a Dios, lo llevó a derribar grandes enemigos. Lo llevó a cumplir el propósito que Dios tenía, y era introducir a su pueblo a esa tierra prometida que fluía leche y miel. Amén. Entonces, si nosotros obedecemos también estas instrucciones que Dios nos da, ser valiente, ser esforzado, escudriñar la palabra día y noche, meditar en ella, obedecerla. Si usted y yo desechamos el temor, no nos detenemos, caminamos con la presencia de Dios, entonces con el tiempo, con los años, veremos que el propósito de Dios se ha cumplido en nuestra vida y familia. Amén. Dios prueba nuestra obediencia. Josué fue un joven triunfante, un varón vencedor en las manos del Dios grande y todopoderoso que le había llamado.
Y ese mismo Dios que llamó, escogió, capacitó, preparó a Josué, es el mismo que nos ha escogido, nos ha llamado, nos capacita, nos prepara, nos da la voz de aliento, nos indica el camino que debemos seguir. Ese mismo Dios de Josué. Amén. Qué privilegio tenemos usted y yo de saber que así como Dios estuvo con Moisés, estuvo con Josué, también está dispuesto a estar con nosotros. Amén. Pero conocemos en esta mañana las instrucciones que Él nos da. Y yo creo que vamos a esforzarnos cada día por agradarle a Él y a dar más de lo que estamos dando. Sí podemos dar más. Sí podemos dar lo mejor para Dios. Sí podemos hacer lo mejor para Él. Amén. Yo le invito en esta mañana. Vamos a orar. Voy a orar por las personas que están allí conectadas. Amén. Por aquellos que no entienden por qué las luchas, por qué los desiertos, por qué las pruebas. Y es que Dios le prepara, le capacita para lo grande. Le capacita para algo mayor. Amén. Dios le está capacitando, preparando. Dios está forjando en usted ese siervo valiente, esforzado, obediente, que crea en Él, en su palabra, en sus promesas, en su presencia. Amén. Porque hay algo grande que Dios ha preparado para usted. Algo que tiene su nombre. Hay una tarea específica que Dios le ha encomendado. Así que vamos a orar. Padre, en esta mañana, mire esa persona que está allí conectada, Señor. Dios mío, yo te pido que quites todo temor. En el nombre de Jesús, que sea usted ayudando en medio de las luchas y pruebas. Que sea usted ayudando en medio de la dificultad. En el nombre de Jesús, mostrando, Señor, su favor, su cuidado y respaldo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le bendigo en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Padre, en esta mañana también.